Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero compartirte 6 cosas que nos enseña la genealogía de Jesucristo. Obviamente nos enseña más de 6 cosas, pero para este video quiero hablar de 6 aspectos o de 6 puntos que nos enseña la genealogía de Jesucristo. Todos nosotros, cuando abordamos las escrituras y nos topamos con las genealogías, suele ser un poco difícil leerlas porque en ocasiones no le vemos utilidad, pero si recordamos las palabras de Pablo en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No solamente es inspirada, también tiene esa utilidad. Entonces tenemos que ver cuál es el propósito y el principio que nos enseñan las genealogías. Y hoy quiero hablar específicamente de la genealogía más importante de las escrituras, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que yo quiero enfatizar es que la genealogía de Jesucristo es única, a lo que yo he titulado la singularidad de la genealogía de Jesucristo, ya que es única. Yo no puedo comprobar quiénes son mis descendientes o mis ancestros, a tal punto que pueda llegar hasta Adán, o como en el caso de Lucas, que nos dice que Jesús es hijo de Adán, hijo de Dios. Va mucho más allá de Adán al enfatizar que Jesús obviamente es Dios. Y qué interesante es esta genealogía de Jesús, porque es muy importante, por eso tenía que trazar precisamente ese árbol genealógico de tal manera que se pudiera comprobar que Jesús era el Mesías. Por eso es la singularidad de la genealogía de Jesucristo, o sea, es única en su especie. Aunque vemos más genealogías en la Biblia, es la más importante, ya que su énfasis es, obviamente, en el caso de Mateo, probar que Jesús era hijo de David, era un descendiente legítimo al trono davídico, y en el caso de Lucas habla obviamente de esa parte sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante pues cómo estas genealogías en combinación tienen ese propósito, que es hacernos ver la importancia de nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios a través de la historia trazó precisamente esta línea de genealogía de tal manera que no se perdió y está comprobable para nosotros el día de hoy en las Sagradas Escrituras. Ese es el primer punto, la singularidad de su genealogía, o sea, lo peculiar, lo única que es. En segundo punto, o el segundo aspecto de la genealogía de Jesucristo, es que la Biblia es un documento histórico confiable y comprobable. Muchas veces cuando se nos habla de las escrituras pensamos en un libro espiritual, y es cierto, es un libro espiritual, es inspirado por Dios, pero también es un libro histórico, o sea, es un libro que Dios utilizó en un promedio de 1500 años a más de 40 autores, todos ellos humanos, siendo inspirados para que precisamente estas escrituras gradualmente se fueran recopilando y se fueran escribiendo. Eso en cuanto al periodo de la historia que Dios usó para las escrituras. Entonces es un libro histórico, no es un cuento de hadas, no es un invento de algún ser humano, o sea, la Biblia no es un invento de alguna religión humana, ha nacido de Dios, ha venido de Dios. Por eso creemos en la inspiración de las escrituras, como dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por su espíritu, y cuando hablaban, pues no hablaban de parte suya, sino de parte de Dios. Y es interesante, aunque muchas veces enfatizamos esa parte espiritual, tenemos que entender que también la Biblia tiene ese aspecto histórico, lo cual lo hace un documento confiable, y que de hecho es el documento más confiable de toda la historia de la humanidad. Y para eso nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, nos dice, reitero, perdón, me confundí, es en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana. O sea, las escrituras nacieron en la mente de Dios. Todo esto es el propósito de Dios, no es el invento de una persona, como anteriormente lo decía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Son dos verdades, es un documento histórico, pero también es un documento espiritual, es la palabra de Dios escrita, la voz escrita de Dios, y tiene esta singularidad de las escrituras. Y esto, usando la enseñanza de John Stott, nos hace recordar también esa naturaleza de Cristo, que es divina y humana. La Biblia tiene también ese aspecto, que es plenamente comprobable, es histórica, porque Dios usó a hombres, como dice el apóstol Pedro, pero ellos hablaron de parte de Dios, fueron inspirados, de tal manera que ellos no fue su voluntad, sino fue Dios quien los llevó a hablar la palabra de Dios. Y tiene esa característica la Biblia, su parte histórica, que es comprobable, porque cuando yo veo esa genealogía, y ahora con la arqueología bíblica, vemos cómo muchas de las genealogías que la Biblia habla, específicamente a las culturas de Mesopotamia, como muchas cosas que se dicen en las escrituras, gracias a la arqueología, se ha comprobado que es cierto todo lo que las escrituras nos enseñan respecto a lugares, respecto a fechas, respecto a personajes. Entonces también la escritura tiene esa característica por medio de las genealogías, y gracias a las genealogías y a esos aspectos narrativos de la historia podemos ver esa importancia también de la escritura como documento histórico, así como documento divino. Entonces esa es la segunda cosa que nos enseña las genealogías, que la Biblia es un documento histórico, confiable y comprobable, lo podemos comprobar. Otro aspecto que nos enseña la genealogía de Jesús es que la soberanía de Dios y su decreto divino no se detienen por la imperfección humana. O sea, esto es decir, que las cosas que Dios en su anticipado consejo ha planificado y ha decretado se cumplen a pesar de las fallas del ser humano. Y esto lo vemos debido a que en la genealogía de Jesucristo, pues todos son pecadores, a excepción de él. Y obviamente Rahab, pues es una ramera, David fue un asesino, un adúltero, Salomón fue un hombre con una pasión por las mujeres, que precisamente llegó a amar a mujeres extranjeras, las cuales lo desviaron del Dios de Israel. Entonces vemos que en la genealogía de Jesucristo todos traían ese pecado de Adán, ese pecado que le conocemos como el pecado original o el pecado heredado, y el Señor Jesucristo no. Entonces también vemos que Dios, en su gran soberanía y en su gran decreto, se lleva a cabo a pesar de nosotros. Porque inclusive también Mateo registra la deportación a Babilonia y cómo pudiera ser que se pudiera haber rompido la genealogía de Jesús al ser llevado el pueblo, pero vemos cómo Dios siempre guardó ese remanente y cómo se puede comprobar la genealogía de Jesucristo. Entonces ahí en eso vemos algo en el ser de Dios, su soberanía, su decreto, que se cumple a pesar de nosotros, y está comprobado con las genealogías. Otro aspecto, o el cuarto aspecto que nos enseñan las genealogías, o la genealogía de Jesucristo, es la naturaleza plenamente humana de Jesús, porque vemos cómo es que Jesús es hijo de David según la carne, y esto Hebreos lo dice de una manera muy interesante. Por eso es que Jesús también es nuestro representante y tenía que identificarse con el ser humano, por eso es que fue plenamente humano. Mas en palabras de Hebreos, no conoció o no cometió pecado. Y eso lo dice Hebreos 4, versículo 14 y 15. Hebreos 4, permítanme encontrarlo, ya lo encontré. Dice la escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, humanidad. Jesús tuvo también esa tristeza, lloró, Jesús tuvo hambre, pero Jesús no conoció, no cometió pecado en ese sentido.
Por eso la última frase del versículo 15, pero sin pecado. O sea, Jesús no cometió el pecado. Y no podemos ir más allá porque es un terreno delicado, ya que Jesús no cometió pecado. Algunos han ido más allá de creer que Jesús pudo haber pecado, y no vamos a entrar en ese tema. Lo que es más importante es enfatizar eso, que Jesús puede entendernos, ya que también tiene esa parte humana, plenamente humana, como su parte plenamente divina. Y eso también es lo que podemos comprobar por medio de su genealogía, donde podemos ver que según la carne es hijo de David. También otro aspecto que podemos ver es que Jesús era un Mesías legítimo, y que de hecho era el Mesías legítimo porque realmente era hijo de David. De hecho, así en los evangelios lo identificaron en algunas ocasiones, y esto también debido a una profecía dada en el libro de Segunda de Samuel, donde se le da a David esta promesa que empieza como un prototipo o como una prefiguración en la persona de Salomón, pero tiene su cumplimiento en plenitud en la persona de Jesucristo. Porque veamos las palabras que le dice el Señor a David. Dice, Él edificará casa a mi nombre, hablando de ese descendiente, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vemos que el trono de Salomón pues no fue para siempre, tuvo también un fin. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Ese es en el versículo 14, y lo voy a leer desde el 12 para ver el contexto. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ahí le está hablando el profeta Natán, que cuando David muriera, dice el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces vemos que esas palabras van más allá de lo que hizo Salomón. O sea, Salomón, como quien dice, fue el preámbulo o fue el inicio del cumplimiento de esta profecía que culmina en el Señor Jesucristo. Diría un erudito del Antiguo Testamento que tendría que ser una persona que ocupara esa profecía, o sea, el reino davídico, una persona que viva para siempre. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo es, como dice la Escritura, es el sacerdote de Melquisedec eternamente. O sea, el Señor Jesucristo fue un rey eterno. Por eso dice la Escritura que es Emmanuel, Dios con nosotros, y en la persona de Jesús se cumple esta profecía de manera plena. Y es lo que también podemos comprobar con las Escrituras. Y por último, el sexto aspecto que nos enseñan las Escrituras en las genealogías respecto a Jesucristo es, y en general, que Dios interactúa con la humanidad y ha usado dichos seres humanos para sus fines. O sea, vemos que Dios se ha relacionado con Abraham, ha hablado con Salomón, ha hablado con Moisés, con todos los personajes bíblicos, y vemos pues que es un Dios que interactúa con la humanidad. No es como muchos ateos piensan, que Dios nomás hizo la creación en 6 días y que jamás apareció. Obviamente ellos lo dicen como en burla, pero vemos que Dios, como dice Hebreos 1, ha hablado de muchas maneras en los antiguos tiempos a los padres por los profetas, pero en nuestros posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, Dios nos sigue hablando, se sigue comunicando con nosotros por medio del Hijo, por medio de su palabra. Un Dios que interactúa con la humanidad y que ha usado a seres humanos como tú, como yo, con pecados, con defectos, y muchos de ellos de trasfondo oscuro, hostil, pero que se han convertido al Señor y que han rectificado sus pasos, y que Dios los ha usado con un propósito soberano, como recordando el caso de Rahab, esta ramera, y así recordando muchos casos de personajes bíblicos que tuvieron una vida antiguamente oscura, pero cuando creen en el Señor y rectifican sus pasos, Dios los usa con un propósito impresionante e importante.
De ahí también podemos aprender ese aspecto en las genealogías, que Dios ha usado a hombres como tú, como yo, con debilidades, con pecados, pero que han hecho caso al Señor, han caminado con obediencia, con fe. Y esto también vemos, por ejemplo, algo aplicativo de las genealogías a nosotros, que Dios usa a seres como tú y como yo. Y también que Dios tiene un perfecto conocimiento de cada uno de nosotros. Y eso también debe motivarnos a que nosotros dejemos huella, un legado correcto, y no un legado malo, pues, porque ahí se cumple lo que dice la Escritura. Cuando alguien camina mal en el Señor, dice Éxodo, que el Señor visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hace millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces vemos también la importancia de lo que tú haces y de lo que yo hago. Si yo me conduzco bien delante de Dios, guardo sus mandamientos, puedo bendecir a muchas generaciones, pero si yo hago lo contrario también puedo afectar. Entonces también vemos esa parte aplicativa de lo que nos dice también 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, incluyendo las genealogías, es útil para redarguir, para instruir, o sea, para enseñarnos. Tiene esa utilidad la Escritura, redarguir, confrontarnos, que es lo que está haciendo ahorita la Escritura con nosotros al recordarnos lo de los 10 mandamientos, que si yo guardo la ley del Señor voy a bendecir a mi genealogía, voy a bendecir a mis generaciones, pero si hago lo contrario de igual manera voy a afectar a mis descendientes. Entonces ahí debemos también reflexionar, y gracias a Dios por su palabra. Así que no menospreciemos ningún texto de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ningún versículo es más espiritual que otro, menos inspirado que otro. Nosotros creemos en lo personal que las Escrituras todas son plenamente inspiradas. Así que tomemos estos ejemplos, estas instrucciones de la genealogía de Jesucristo, que nos asombren más acerca de Jesús, pero también nos lleven a una mejor vida. Gracias por escuchar este video, espero haya sido de bendición para tu vida. Compártelo, suscríbete a este canal, ora por nosotros para que podamos ser efectivos en este ministerio, que nuestro deseo y nuestro único deseo es proclamar a Cristo, glorificar a Dios por medio de su bendita palabra, y que nosotros podamos ser nutridos a través de ella. Y muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Dios te bendiga ricamente. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López.